Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos en esta primera jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, la mujer en la Europa renacentista y el nuevo mundo. En esta ocasión contamos con Gloria Franco Rubio. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó su memoria de licenciatura. Fue Premio Nacional María Espinosa en 1980 del Ministerio de Cultura y doctora en Historia por la misma universidad. Además, directora de la revista Cuadernos de Historia Moderna. Hemos de destacar que ha dirigido varios proyectos de investigación sobre el tema y también ha dirigido varios grupos de investigación interuniversitarios y ha sido presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Sus estudios, que están muy relacionados con el tema que estamos cursando en este curso, se han desarrollado en distintas líneas de investigación, como la historia de las mujeres y de las relaciones de género, el análisis de la literatura normativa femenina y su transgresión en la realidad, las culturas femeninas, transferencia de saberes, oralidad, escritura y lectura, instrumentos de control y represión de las mujeres, el papel de las élites femeninas, reinas y aristócratas, así como en historia de la vida cotidiana. He de decir además que fruto de esos proyectos de investigación que ha dirigido, en el último concretamente, ha dado como resultado una publicación titulada Mujeres en la corte de los Austria, una red social, cultural, religiosa y política, que acaba de publicarse hace 2 o 3 meses en la editorial Polifemo, Madrid. Y además ha publicado también recientemente El ámbito doméstico en el antiguo régimen. Profesora Gloria Franco, su ponencia la ha titulado Mujeres en la Casa de Austria en el siglo XVI. Muchas gracias por acompañarnos. La audiencia es toda suya. Va a hablar desde el estrado para poder tener acceso así directamente a su presentación en el ordenador. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos y a todas, aunque ya nos hemos visto esta mañana, pero sobre todo teniendo en cuenta el horario, pues espero no dormirles ni aburrirles. Quiero empezar haciendo también patente mi agradecimiento a los 2 directores del curso, a María Teresa Martínez de Codes, que está también en mi facultad, y a César Chaparro, que me han invitado a venir a este curso. Bien, yo, aunque el título es más amplio, yo en realidad voy a hablar de las mujeres de Carlos V, no de la esposa, de la que ya nos han hecho una magistral lección esta mañana, sino que yo voy a hablar de 3 generaciones de mujeres que están alrededor del emperador y que van a tener una importancia enorme en sus vidas, en su vida. Voy a hablar de estas mujeres y lo voy a hacer desde 3 puntos de vista. Voy a hablar primero de ellas como mujeres en el poder, como mujeres poderosas, y voy a hacer una pequeña biografía de cada una de ellas para poderlas situar en el tiempo, en su contexto, etcétera. Y después voy a referirme a otras facetas de su personalidad y que podrían conformar eso que la propia María Teresa Martínez de Codes hablaba esta mañana, de cómo formar una red familiar, una red cultural y religiosa. Yo entonces me referiré a ello y veremos cómo fueron agentes de transferencia cultural clarísima, fueron también mujeres que tuvieron, además de una gran conciencia dinástica, que por supuesto también lo ponía de relieve esta mañana el profesor Jaime Contreras, hasta el punto de que ellas a veces van a sacrificar algunos aspectos de su vida. Pensemos, por ejemplo, en Juana, que dejó a su hijo de meses en Portugal para hacerse cargo del gobierno de la monarquía, o de la propia Leonor, la hermana mayor de Carlos, que también para hacer efectivo su compromiso después de la paz de Cambrai, pues abandonará Portugal dejando ya a su hija para casarse con el rey francés Francisco I. De manera que esa convicción dinástica y esa defensa que ellas van a hacer de la dinastía por encima de todo es lo que explica la lealtad que tuvieron siempre hacia el emperador, hacia el que entonces era el titular de la dinastía, concretamente un varón, ellas todas mujeres, y esa misma conciencia dinástica se va a ver reflejada en el cariño
que van a tenerse entre todas y que se va a materializar en una correspondencia constante en la que se daban información de muchos aspectos, algunas veces incluso políticos, pero sobre todo de su vida personal. Y también vamos a ver cómo, cuando yo he dicho que fueron mujeres que van a ser sujetos de transferencias culturales, porque como muestra de cariño se van a hacer regalos que van a tener además un poder simbólico muy fuerte, como luego vamos a ver. Entonces, estas 3 generaciones de mujeres son su tía paterna, Margarita de Austria. Algunas de ellas ya se han hablado esta mañana, entonces, bueno, pues no pasa nada porque esto guarda relación con el emperador y con la actuación que van a tener respecto a su política. Margarita de Austria, como ven, le he puesto a todas con acotación en el paréntesis de su cronología para que también nos vayamos dando cuenta de cuándo vivieron. Su madre, Juana, está en negro porque no la voy a resaltar, aunque ya he dicho esta mañana que precisamente también su conciencia de servicio y de lealtad a la dinastía a la que pertenecía su marido, pues le va a hacer retraerse hasta el punto de aceptar su reclusión en Tordesillas y no oponerse a su hijo, ni siquiera cuando los comuneros, a través de la Santa Junta, le pidieron que diera cobertura legal al movimiento. Sus hermanas, Leonor, Isabel, María, Catalina, sus hijas, María, Juana y su hija natural, Margarita de Parma, y sus sobrinas, hijas de Isabel, Dorotea y Cristina. Todas van a ser importantes porque todas van a ser piezas e instrumentos en su concepción de la política. Esto no es algo particular del emperador, sino que era algo que hemos visto concretamente hacer en todas las monarquías. Las mujeres son peones, son instrumentos de una política y vemos muchas veces que cuando se concierta una paz, pues hay un enlace matrimonial, etcétera. De manera que en este sentido no hay nada particular. Fueron mujeres, he dicho, poderosas, que tuvieron mucho poder, pero ninguna fue reina. En todo caso lo fue consorte, pero ninguna fue reina propietaria, es decir, que tuviera por sí misma la capacidad de llegar al trono. Y digamos que respecto de este punto, pues hay una literatura amplia. Yo solamente, y por no alargarlo, me voy a referir al padre Mariana, que en su obra de Regis Institutione va a decir lo siguiente: ocurren también dudas sobre si deben ser llamadas a suceder las mujeres cuando hayan muerto todos sus hermanos y no hayan quedado de ellos hijos varones. En muchas naciones está ya determinado que no sucedan. Recordemos la ley sálica de la monarquía francesa, fundándose en que no sirve una mujer para dirigir los negocios públicos, ya que es pobre de ánimo y de buen consejo. Y si cuando manda en una familia anda perturbada la paz del hogar, ¿qué no sería, dicen, si se las pusiera al frente de una república? ¿Cómo iban a resolverse por sus decisiones la paz y la guerra? Esto se lo pregunta el padre Mariana y, bueno, pues si siguiéramos indagando en su obra, tenía aquí otra cita, pero por no alargarme no la voy a leer. De manera que, como también decía yo esta mañana en una de mis intervenciones, que el propio Bodino, en los 6 libros de la República, un libro de referencia en la tratadística política de la época, pues también él dice que las mujeres no están inclinadas por naturaleza a los negocios públicos. Recordemos, y voy a hacer una digresión, que todavía en el siglo XVIII hay una mujer que es Josefa Mari Borbón, que va a escribir en el año 87 un discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno. De manera que es algo que sigue coleteando porque todavía no está nada claro, o mejor dicho, está suficientemente claro para la sociedad patriarcal que entonces existía, que las mujeres no tenían condiciones ni aptitudes con P ni actitudes con C para el gobierno. Bien, sin embargo, yo les voy a mostrar que estas mujeres tuvieron poder, tuvieron autoridad y tuvieron influencia. 3 vías por las cuales
una mujer puede llegar a tener pues un enorme carisma y un enorme prestigio. Yo no voy a decir la palabra empoderamiento porque no me gusta nada, pero hay gente que la utiliza y podríamos decirlo así. Estas eran mujeres que ejercieron el poder, como yo he dicho, que fueron valedoras de la estirpe real de la casa Habsburgo, guardianas de la dinastía y que mostraron, como he dicho antes, una fidelidad total a Carlos V. Y esa voluntad de servicio se materializa en su papel de esposas, como reinas consortes, como madres de futuros reyes y reinas y mediante el ejercicio de un cargo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto les va a hacer que se rodeen de un aura de autoridad, pero además van a tener una enorme influencia. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué participan ellas del poder? Por su pertenencia al linaje y a la familia real. Evidentemente su nacimiento les va a colocar en una posición privilegiada y de superioridad en Europa. Y además tenemos que tener en cuenta que la dinastía Habsburgo en el siglo XVI es la hegemónica, de manera que ellas simplemente por pertenecer a la dinastía ya tienen un reconocimiento de superioridad que así la ve la sociedad. Pensemos que, por ejemplo, en la joya de la corona, que era los Países Bajos, siempre van a estar mujeres a su frente. Tenemos a Margarita, tenemos a María de Hungría, tenemos a Margarita de Parma y tenemos después a Isabel Clara Eugenia hasta su muerte. De manera que fueron mujeres las que van a estar colocadas al frente de los Países Bajos en momentos unos mejores y otros más complicados. Es verdad que en el caso de Margarita de Parma tuvo dos épocas y hay una en la que ella no está, pero fundamentalmente fueron estas mujeres. Esos cargos los asumen por delegación del rey. Evidentemente, ellas no tienen la soberanía, pero tienen delegación de ese poder y en ese sentido actuaban como prolongación de esas figuras masculinas. Mientras el poder del rey se basaba en la dominación y en la coacción, dos principios que cuando estudiamos el Estado moderno siempre se dice, el suyo en cambio estaba en la capacidad de mediación, de concordia, etcétera. Cuando estudiamos el papel de las reinas y sobre todo de consortes, lo vamos a ver muy bien, son las dos caras de una misma moneda. La cara amable la representan ellas y la cara, digamos, no amable, pues la representan los reyes. Pero también contestando una pregunta que se había hecho esta mañana de si las mujeres, se decía en relación con una de ellas en concreto, pero si tenían conciencia de liderazgo. Eran mujeres que estaban preparadas desde que nacían para representar el papel de que ellas debían cumplir, ya fueran, digo, como reinas consortes o al frente de un cargo. Ellas estaban absolutamente preparadas en todos los sentidos y además, bueno, pues para ello tuvieron buenas maestras, como ahora vamos a ver. Y además, como poseían un patrimonio propio, pudieron hacer con él, pues digamos, lo que ellas querían, lo que ellas deseaban. Y van a ejercer un mecenazgo muy importante a nivel literario, a nivel musical, a nivel artístico y, por supuesto, el patronazgo religioso. Pensemos que, menos Isabel, que parece que tenía simpatías por el luteranismo, de María de Hungría, que también se sospechó un poco, pero ellas van a ser valedoras del catolicismo porque así lo hacía la dinastía. Tenemos a la archiduquesa Margarita de Austria, que es la figura referencial. Es una mujer a la que quizá no se le ha concedido la importancia que tiene, pero es que ella fue la que educó a Carlos y la que educó a los demás, porque cuando su madre y su padre, o sea, su hermano y su cuñada se vienen a España, ella es la que se queda allí con los hijos. Ella a quien no educa es a los que nacen en España, a Catalina y a Fernando. Pero los demás, ella se va a encargar, ella hace de madre. Ella, como he puesto aquí, ella se había casado con el príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos, destinada a ser reina de la monarquía española, pero la prematura muerte de su marido pues la dejó con un embarazo y después un parto, de unos meses que vivió el bebé y no va a tener hijos. Entonces ella permanece un tiempo con su suegra, Isabel la Católica,
Católica, que era una mujer cuya educación y cultura era enorme y que le transmitió a ella, parece, también algunos gustos por la cultura musulmana, incluso toda la herencia que se tenía en España, o por la propia cultura castellana. Margarita había tenido una educación exquisita que le había dado su madrastra Margarita de York, porque su madre había muerto, que también la tenía, cuando ella tenía 2 años. Pero esto nos hace ver cómo va a tener una cultura muy ecléctica y esto le va a dar una riqueza y una complejidad, pues como pasa siempre, cuanto más plural es una persona, pues más rica es en todos los sentidos. Entonces ella se casa, cuando abandona Castilla, vuelve a los Países Bajos, se casa con Filiberto de Saboya, también quedaría viuda y después se convertirá en regente de los Países Bajos en una primera época. Su padre no le da demasiados poderes, pero en la segunda época, ya con su sobrino, sí que los va a tener. Y, como he puesto ahí, es un referente en la familia. Ella también, hablando de esa cultura ecléctica que tiene, hay que tener en cuenta que a ella se le había prometido casarse con el delfín francés y entonces, cuando tenía también muy poquitos años, se le llevó a Francia para que se acostumbrara a la cultura francesa. Si quiere luego me hacen alguna pregunta y hablo de ello porque no quiero perder tiempo, porque si no, no puedo hablar. Ella va a crear un modelo propio de gobierno, lo cual es muy importante, basado en esa lealtad a la dinastía. A veces podía no estar de acuerdo con su sobrino, pero ella siguió adelante con lo que él le decía, aunque siendo una conocedora profunda de la sociedad en que estaba inserta y de su problemática, también es verdad que su sobrino la escuchaba y tenía una profunda religiosidad que se la transmitió a sus sobrinos, pasión por la belleza y el arte, un refinamiento cortesano. No olvidemos que en esta época los manuales de civilidad son importantísimos, manuales de buenos modales. Recordemos, por ejemplo, Erasmo, que en el año 30 hace uno importantísimo. Coleccionismo y bibliofilia. Y todo esto se lo va a transmitir a sus sobrinos a partir de ahí. Entonces, bueno, ella, como he dicho, se encarga de la educación de sus sobrinos, conocimientos muy variados en todo tipo de cosas. He puesto ahí idiomas, doctrina religiosa, música, labores de aguja, modales, danza, bibliofilia y coleccionismo. Tanto es así que Leonor, su sobrina, decía: recibíamos a diario nuestra clase de ciencias, gramática, religión, música, danzas y equitación. El ambiente reflexivo inundaba la vida del palacio y rodeados de aquel contexto fuimos creciendo, felices a nuestra manera. Por el cariño desbordante que nos prodigaba nuestra tía, nos educaron bajo la etiqueta de la corte borgoñona. Habla de cariño, lo dice ella, no estamos interpretando. Luego hay documentación donde podemos percibir incluso sentimientos. Hoy también hay una línea de trabajo sobre las emociones, de manera que lo bueno es cruzarlas todas para así tener una... Bueno, esto es un cuadro donde aparecerían los padres y los hijos. Esto ya ha aparecido esta mañana. Yo he señalado aquí las hermanas Leonor, Isabel, María y Catalina. Y nos vamos a Leonor de Austria. Perdón, si me ven así es que estoy mirando la hora y pienso que no me va a dar tiempo a hablar. Y Leonor de Austria era la primogénita, que va a ser con esas estrategias matrimoniales dentro de esa concepción dinástica, y que ya también se ha hablado aquí esta mañana, pues ella va a ser encaminada a casarse con el rey, con Manuel I, después va a ser reina de Francia, como hemos dicho antes, después de la paz de Cambrai, y curiosamente cuando ella llega a Francia, ya es mayor, aunque se pensó la posibilidad de que pudieran tener un hijo, ya era muy difícil, pero ella hace una cosa, y es que mantiene la moda borgoñona, porque quería dejar constancia de su pertenencia a una dinastía superior a la francesa, aunque ella viene a Francia como reina. Esto denota una personalidad fuerte.
De manera que esas cosas también tenemos que sopesarlas. Isabel, que es la segunda, es la que he dicho que tuvo veleidades religiosas como simpatías hacia el luteranismo. Esta fue muy desafortunada en su vida. Se casa con Cristián II de Dinamarca y Suecia, todavía no, bueno, estando vivo su marido es cuando se da la unión de Kalmar, y su marido es destronado y entonces ella, ¿qué hace? Pues vuelve a los Países Bajos con su tía y con sus dos niñas que eran pequeñitas, que son Dorotea y Cristina, de las que luego hablaremos. Y ella entonces pues se pone bajo la tutela de su tía Margarita, primero con su marido intentando siempre recuperar el trono, pero cuando queda viuda pues ella ya queda dentro de la familia Habsburgo. Y de hecho va a poner a sus dos hijas al servicio de la política también dinástica. Luego tenemos a María de Hungría, que después de la conferencia que nos ha dado el profesor belga, pues poco voy a hablar, pero simplemente decir que fue reina de Hungría, que efectivamente queda viuda después de la batalla de Moax, de su marido Luis II, el Jagellón, recordemos aquel doble matrimonio de Fernando, el hermano pequeño, con Ana, y cómo, estando en Austria, parece que llevando una vida un poco difícil porque no tenía dinero, estaba... pues su hermano le encarga, a la muerte de su tía, el gobierno de los Países Bajos. Y María pues va a tomar como modelo a su tía y va a ser también una magnífica gobernadora que supo sortear los problemas con que se encontró y que respecto a su hermana era completamente leal, pero cuando su hermano decide abdicar y dejarle estos territorios a Felipe II, ella no tenía la sintonía con Felipe II que había tenido con su hermano y decide desaparecer. Y entonces ella se viene, como se ha dicho también, aquí a la península con su hermano y con su hermana Leonor. Se vienen los tres. Y ya muere en Cigales, como también se ha dicho. Catalina es la pequeña. Catalina no se ha educado con Margarita de Austria. ¿Con quién se educa Catalina? Con su madre, con Juana, y le dio una educación exquisita. Así que ojo con llamar la loca, porque era una mujer que es muy interesante en su personalidad, y porque no reaccionara contra las adversidades con que se encontró, no por ello hay que tacharla de nada, sino estudiarla y ver su pensamiento, y desde luego a Catalina la educó exquisitamente, como hacían todas ellas, porque ella a su vez había tenido de su madre, Isabel la Católica, una educación también exquisita. Entonces Catalina de Austria va a ser reina de Portugal, después regente. Recordemos, cuando Juana, su sobrina, abandona Portugal porque es requerida para hacerse cargo del gobierno de la monarquía, le deja a su hijo, es decir, ella era su tía carnal y suegra, las dos cosas, y deja a su hijo o nieto, el futuro don Sebastián, don Sebastián que todos sabemos lo que le va a ocurrir en Alcázarquivir. Bien, pues Catalina tenía una exquisita educación, lo he querido poner por Juana, y asimiló también diversas tradiciones culturales, y desde luego ella va a ser emblemática en algo a lo que yo luego me voy a referir, porque es verdad que asimila la cultura portuguesa, pero sobre todo la que le venían de los dominios territoriales, africana y asiática. Y además se ocupó de la educación de su sobrina María, de la que era hija de Leonor. Luego está la que ha sido llamada, yo normalmente la llamo Margarita de Parma, pero he visto que en muchos sitios la llaman Madama Margarita. Era hija natural de Carlos V, la había tenido antes de su matrimonio, era hija de una mujer, de una familia flamenca, y Margarita va a ser educada también por su tía Margarita. O sea que estamos viendo la gran maestra, que era Margarita de Austria. Entonces ella se la retrae a su familia, del seno de su familia, y se la lleva para que sea Margarita de Austria la que la eduque. Y después pues va a tener una importancia muy grande, porque va a ser también un peón en la política italiana, sobre todo, pero
después pues va a ser gobernadora de los Países Bajos y es madre de Alejandro Farnesio. De hecho, en su segundo mandato pues va a ser, digamos, va a compartir el poder con su hijo. ¿Qué otras mujeres podemos hablar respecto a Carlos V? Sus hijas. Sus hijas, muy importantes también. María de Austria era la primogénita que se va a casar con Maximiliano, con el que será Maximiliano II, es decir, su primo hermano. Precisamente se le casa en el año 51 para que cuando abandone Felipe II la península se quedara ella como regente junto con su marido. Él tuvo que irse antes y ella quedó en solitario durante 6 o 7 meses. Después ya marcha a Viena y primero como reina de Bohemia y de Hungría, he puesto ahí los años, y cuando su marido obtenga el título imperial se convierte en emperatriz del Sacro Imperio. Los estudios que hay sobre ella revelan que siempre estuvo mandando, digamos, noticias a su hermano, y que fue la gran valedora de su hermano, ahora ya me he pasado a Felipe II, de su hermano, durante los años en que ella permaneció en Viena. Cuando muere su marido, ella estuvo allí, pero luego se viene a España. Ella se va a ir a las Descalzas Reales, que era una fundación que había creado su hermana Juana, y se viene con su hija pequeña. Tuvo 11 hijos, o sea que sabemos que sus hijos fueron educados, los chicos, fueron educados en la corte de Madrid, y que incluso uno de ellos, Alberto, el archiduque Alberto, contraerá matrimonio con Isabel Clara Eugenia. Entonces ella viene a Madrid con su hija pequeña, Margarita, a la que quisieron casar incluso con Felipe II, ya se había casado con Ana, que era la primogénita, y no fructificó porque Margarita quería ser religiosa. Y entonces profesa en las Descalzas y su madre muere en el año 3, como he puesto ahí, precisamente en las Descalzas Reales, que no es solamente un convento, sino es algo más. Luego tenemos a Juana de Austria, que ella va a ser una mujer muy interesante porque, y además la paradoja que se da en ella, que como he dicho antes, deja a su hijo de meses en Portugal al cuidado de su tía y suegra, y sin embargo fue una verdadera madre para Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, que era una niña cuando viene a España. De hecho, no se pudo consumar el matrimonio inmediatamente porque era pequeña, y fue su madre, su maestra, su amiga, y después de sus hijas, de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela. Entonces, es una mujer muy interesante, es una mujer muy religiosa. Ella no quiso, también se le propuso varios matrimonios, no quiso en absoluto. Quería ingresar en la orden jesuítica. Ella tenía bastante influencia de Francisco de Borja, que se convirtió en su director espiritual, y ella quiso ingresar en la orden jesuítica, pero esta no admitía a mujeres. Parece que ella sí lo fue, pero digamos como algo absolutamente excepcional, ¿no? Y bueno, ella va a tener una representación muy importante dentro del gobierno. Hoy está estudiada su espiritualidad, era también intimista, no le gustaban nada esas manifestaciones externas del catolicismo contrarreformista. Precisamente el tener que ponerse al frente de los autos de fe de Valladolid parece que le creó un problema de conciencia, pero ella estuvo asumiendo su papel hasta el final porque así lo creía, y crea las Descalzas, y desde allí pues va a irradiar poder, y ella en los años en que lo tiene, pues desde luego lo va a tener. Ella estaba muy relacionada con el grupo del príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, y se oponía al partido albista. Ella era mucho más conciliadora, mucho más tolerante en todos los sentidos, y aquí la vemos retratada, luego hablaré del retrato, y en el camafeo lleva a Felipe II, una manera de decir: soy quien soy, y aquí lo dejo expresado. También una sensación de eso, de darse autoridad. Es que esto es muy importante porque estamos acostumbrados a ver las imágenes sin descifrarlas, y hay que leerlas, porque toda imagen tiene un relato detrás.
por más largo o más corto que sea. Y, bueno, la emblemática de la que nos hablaba esta mañana el profesor Chaparro es interesantísima, aparte de que en la época es que era tal. Y luego sus sobrinas, las hijas de Isabel, Dorotea, que esta, bueno, se va a casar con Federico II del Palatinado, es decir, a ella se la considera importante dentro del territorio alemán, va a ser reina de Dinamarca sin hijos, no mantiene la línea, pero sin embargo Cristina va a ser más interesante también. Parece que incluso la personalidad de la anterior no era una mujer, digamos, tan ordenada según los cánones de la época como esta, y esta pues va a ser encaminada en esas estrategias también, en este caso italiana. Se va a casar con Francisco Sforza, duque de Milán, con 14 años, y se quedó viuda prontísimo, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Estas mujeres se casaban muy jóvenes, por eso se morían tan jóvenes, porque además tenían un montón de partos que las dejaban totalmente deteriorada su salud. Y esta se queda viuda con 14 años, que hay que pensarlo, ¿no? Y luego se casa con el duque de Lorena. Y, digamos, pues vamos a ver que todo esto pues entra dentro de la política imperial. Aquí la tenemos como duquesa de Milán. El patronazgo religioso. Bueno, ellas, perteneciendo a la dinastía Habsburgo, pues adquieren un intenso adoctrinamiento religioso. De hecho, todas tenían esas profundas convicciones y asumieron las virtudes que en el campo religioso se recomendaban a las mujeres. Pero además practicaban, tenían una práctica religiosa continuada en la asistencia a misa y oficios religiosos, mantenían una devoción mariana y a los santos importante, con la reforma que se ha acabado con el culto tanto a la Virgen como a los santos. El culto de Dulía y de Hiperdulía se ha desaparecido. Su presencia en las festividades y procesiones, y era una manera de mostrar públicamente el alineamiento de la monarquía con la defensa de los ideales del catolicismo, sobre todo cuando veamos el catolicismo militante de Felipe II. Pero también era un modo de exteriorizar la magnificencia de la casa. Y ejercieron el patronazgo con fundaciones conventuales o con la protección y donaciones a las órdenes religiosas, que, recordemos, también desaparecen en el mundo protestante. Era una manera de hacer política. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos a Margarita de Austria, que edifica el Real Monasterio de Bru, mandó esculpir los sepulcros destinados a su sepultura y a la de su marido, Filiberto de Saboya, un ejemplo. Leonor, por ejemplo, erige el convento de la Madre de Dios de Lisboa con monjas clarisas. Su madre también su abuela, también había patrocinado fundaciones de clarisas. María de Hungría va en la iglesia de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas. La capilla del Santísimo Sacramento la ordenó hacer María de Hungría, con una serie de vidrieras en las cuales está representada algunos personajes de la familia, con el pintor Van Orly, que era un pintor que le había hecho muchos retratos a Margarita de Austria y que luego se lo queda a ella para que trabaje a su servicio. Y la capilla de Nuestra Señora de la Liberación la mandaría erigir Isabel Clara Eugenia. Y Juana de Austria, el convento de las Descalzas Reales, que desde luego quien no lo haya visto, pues que cuando vaya a Madrid no dejen de verlo, porque es una maravilla. Este convento, que fue consagrado en el año 64 y que además está construido sobre la casa donde había nacido Juana, porque era un antiguo palacio. Bien, he dicho que estas mujeres tuvieron poder, algunas más, otras menos, lo ejercieron además sabiendo que lo estaban ejerciendo, y vamos a ver cómo su autoridad y su influencia la van a también mostrar a través del coleccionismo como instrumento de propaganda al servicio de la dinastía. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, libros de todo tipo, la bibliofilia, el regalo. Se hacían muchísimos regalos. Por ejemplo, se sabe que Isabel la Católica, cuando se casó Juana, le regaló libros, y que se llevó
a Flandes. Luego algunos los trajo, los había incrementado y los tenía en Tordesillas, pero fueron desapareciendo conforme se iban casando sus hijas y porque Carlos, cuando se casó con Isabel de Portugal, le quitó una buena remesa. Pero pensemos que, por ejemplo, el libro de las ricas horas del duque de Berry era de Margarita de Austria, que lo había heredado de su madrastra Margarita de York. Y ella se lo regaló a María de Hungría. Pero María de Hungría, que se trajo una colección de libros enorme, que está depositada en la Biblioteca del Escorial, dejó el libro de las muy ricas horas del duque de Berry allí. Entonces, bueno, libros se van a regalar muchísimo. Las artes, ellas van a coleccionar, van a mandar pintar retratos. Pensemos en el retrato. El retrato representa a una persona. ¿Y qué sucede? Que Margarita, que es la que todo el mundo dice que fue Tiziano cuando pinta al emperador, después de Mühlberg, la pintura ecuestre, que luego mandó pintar a Isabel de Portugal, según se le iba diciendo cómo era. Pero parece, hoy los historiadores del arte insisten en que realmente quien hizo una elaboración del retrato como representación también de la dinastía fue Margarita de Austria. Y luego lo copiaron las demás, porque María de Hungría hace retratar a su marido, se retrata a ella y hay esas colecciones que incluso en las descalzas reales hay una muy interesante. ¿Qué representaba? Pues representaba mostrar a la gente el rey ausente. Mirar, aquí está una galería de retratos de mi familia. Como no tienen el don de la ubicuidad, no pueden estar en varios sitios al mismo tiempo, están aquí. Entonces, cuando se entraba a Palacio y se pasaba por esas amplias galerías o se iba a una recepción, se tenía allí constancia. Y ellos, en esos retratos, se estaban representando con poder y con toda una serie de emblemas que, bien leídos, bien traducidos, nos están dejando constancia todo el rato de eso. Hasta las joyas están mostrando el poder, la fidelidad, etcétera. Y bueno, la música, sabemos, casi todas sabían tañer algún instrumento, casi todas. Y también se pasaban y se dejaban en los testamentos, por ejemplo, en el de Juana de Austria, pues hay además de partituras, hay muchos instrumentos y animales. Y aquí voy a entrar. Ese coleccionismo que tuvieron de las artes plásticas, de la pintura, etcétera, va a ir acompañado de coleccionar objetos. Yo, como trabajo vida cotidiana, estudio mucho la cultura material, los objetos. Los objetos hay que estudiarlos más allá de su materialidad, en su significante, en su sentido simbólico. ¿Y qué ocurre? No es lo mismo representarte en un retrato con un león. ¿Quién puede en aquella época tener un león? Solamente los Habsburgo. Sobre todo cuando se dé la Unión Ibérica, ¿quiénes eran los que estaban dominando el mundo? Eran ellos. Entonces era una manera de decir, mirar mi poderío, demostrar públicamente el poderío de la dinastía. Entonces hay intercambios. Se sabe que a Austria mandaron un elefante. Bueno, que además lo pasó fatal, pero llegó y en Viena se quedaron apabullados. Se sabe también que a Felipe II le regalaron un rinoceronte hembra que se llama Abada, y los que sean de Madrid, si van por la zona de Callao, la calle del Carmen y tal, hay una calle de la Abada, porque allí es donde estaba el sitio donde se guardaba, ¿no?, la Abada. Y se pusieron de moda los aviarios, las menageries. Si ustedes leen un libro magnífico de Carlos Gómez Centurión, que se llama Alhajas para soberanos, él estudia todos los animales que coleccionaron los Habsburgo. Y claro, tener un loro, tener un tucán, es que un tucán era un animal fabuloso para ellos, con ese pico. Decían, esto es increíble. Entonces, mostrar un tucán era decir, oye, que yo me lo he traído de muy lejos y tú no puedes. Entonces, es una manera muy singular. Y, por ejemplo, Catalina de Portugal, le regalaron unos abanicos.
unos abanicos. Y entonces ella, claro, abanicos que venían de Asia, algunos de África, pero los más ricos eran los asiáticos, eran de Carey, el país de seda, y le gustó. Y entonces empezó a regalarlos a sus damas de compañía y a toda su familia. Y el abanico, que vemos en muchos retratos, ver a estas mujeres con abanicos, está también simbolizando ese poder, porque no era un regalo fácil de tener. Entonces la señora, la dama de compañía que tenía un abanico, decía: es que tengo un objeto singular y lo singular me hace único. Es que el poder hay que asociarlo a muchas otras cosas. Y entonces, bueno, el abanico se va a extender, se hace tendencia de moda en el 17 y en el 18 hace furor. Y además hay un lenguaje del abanico, y, por ejemplo, Isabel de Farnesio, ya sé que no es de aquí, tiene una colección, cuando se muere, de 1000 y pico abanicos. O sea que no era solamente para darse aire, sino era también para mostrar más cosas. Luego ya en el país se van poniendo escenas, etcétera. Pero al principio pasa esto. Entonces, cuando nosotros veamos uno de estos retratos de alguna de estas mujeres con un animal, pensemos de dónde puede haber venido ese animal y lo que se quería decir cuando se retrataban con un animal. Y bueno, pues digamos que aparte de los gabinetes de curiosidades, las cámaras de maravillas, que fueron muy famosas en la época, pero digamos que ese coleccionismo que cada uno a su nivel podía practicar, en el caso de las mujeres Habsburgo se convirtió en un instrumento de propaganda, de transferencias culturales, porque ese objeto era, como he puesto ahí, singular, único, exclusivo, raro y exótico. Lo exótico, claro, es que gusta, pero ¿quién puede tener un objeto exótico? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen para poder después reflexionar. Y quien lo poseía era distinguido, porque no está al alcance de cualquiera, elitista y cosmopolita. Esas transferencias culturales son también importantes porque nos ponen en contacto con la alteridad, con lo diferente, con el otro. ¿Qué es lo que hace el otro? ¿Cuál es su instrumento? Claro, traer aquí un biombo Namban, pues es una maravilla, o un cofrecito, pues eso, de Carey o de lo que fuera, porque no era normal. Y entonces, en esos intercambios que ellas hacían, que son una muestra de cariño, por eso es un regalo, pero también de esas transferencias que yo quiero poner de relieve para que lo leamos de esa manera y podamos así hablar. Entonces, bueno, pues termino con esto. Estos objetos se convirtieron en un medio más de mostrar la superioridad de la familia Habsburgo sobre el resto de soberanos europeos. Con ellos ponían de manifiesto su posición superior, al ser los únicos capaces de atesorar tales piezas procedentes de otros espacios y civilizaciones prácticamente desconocidas para la mayoría de los europeos, como muestra de singularidad y de dominadores del orbe. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Franco. Una exposición muy amena. Muchísimas gracias también por haber respetado el tiempo, con lo cual nos da 5 minutos más para el debate, ese recorrido alrededor de las mujeres de Carlos V. Esa importancia también del simbolismo, ¿no? Y de lo que representa, como decías hace un momento, la importancia de que toda imagen tiene detrás un mensaje, ¿no? Lo veíamos antes con el profesor Chaparro, ¿no? A la hora de analizar ese retrato y cómo cada simbolito significaba algo, ¿no? Como el símbolo del camafeo, como los diferentes, digamos, aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Como podría ser incluso lo que era el animalario las propias colecciones como símbolos de poder, ¿no? De realmente querer poner a la mujer en el estatus en el que realmente le pertenece. Tenemos con nosotros para comentar la exposición de la profesora Franco, Almudena Navarro Zamora, que ella es grado en Historia por la Universidad de Salamanca y máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada. Quizás a lo mejor por lo de forense hubiese sido más propio haberla tenido en la primera ponencia donde hablamos de los funerales, pero vamos a ver cómo nos sorprende de cara a esta presentación.
Bueno, ¿se me oye? Sí. Nada, a ver, después de esta maravillosa ponencia, o sea, poco podemos decir. Pero vamos, yo creo que lo importante de la ponencia, además de haber explicado las vidas un poco de estas mujeres, de sus relaciones y demás, quedarnos con esa simbología del poder del arte y el arte del poder, ¿no? Todo lo que ello conlleva. Me parece, por ejemplo, súper interesante lo que has comentado de las relaciones de afecto, porque no dejaban de ser todas familiares y sí que estaban en contacto realmente unas con otras. Pero sí que quiero preguntarte realmente, aparte de los regalos y demás, que sí que se relacionan pues con la vida cotidiana, ese concepto, ¿qué más muestras de relaciones de afecto había entre ellas? Por ejemplo, ¿se veían? O aparte de las cartas y tal, ¿cómo era realmente su relación personal más allá, pues eso, de lo de los regalos y de las propias cartas que podían enviar? Bueno, es que teniendo en cuenta las condiciones de la época, pues será difícil poderse ver, pero bueno, algunas sí que pudieron verse después de mucho tiempo. Pero también sabemos que, por ejemplo, Leonor, cuando vuelve a España desde Francia, quiso ir a Portugal a ver a su hija María, a la que había dejado de pequeña, y María se negó. Y ello le produjo muchísimo un mal sentimiento, y de hecho se dice que quizá precipitó su muerte, porque bueno, fue un mazazo, porque su hija no le perdonó que la hubiera dejado de pequeña. Entonces ella, eso, leyendo las cartas, es que se ven, claro, cuando tú lees una carta de Isabel Clara Eugenia a Felipe II y le pregunta que cómo tiene los dolores, pues te das cuenta de que ahí hay cariño. Bueno, aparte de que la relación entre ellos fue muy especial, pero las otras también, cuando ellas se enteraban, cuando María, la emperatriz, viene a España, tenía muchísimas ganas de ver a Ana, a su primogénita, que estaba casada con su hermano Felipe, ¿no? ¿Qué pasó? Que murió y no pudo llegar a verla, y eso le produjo una desazón. Entonces, claro, el afecto y cariño lo hay, claro que lo hay, y además eso de madre a hija y de sobrinas y de primos. Se dice que Juana de Portugal, que debía tener como 10 años cuando nació don Carlos, el malogrado don Carlos, se encariñó muchísimo con él, y que cuando tenía esos ataques, don Carlos solo quería hablar con Juana. ¿Qué está mostrándonos? Eso nos está mostrando que hay sentimientos, ¿eh? Entonces hay que hacer una lectura de todos esos datos que nos pueden parecer fríos, de una crónica o de un comentario, pero lo tenemos que exprimir, lo tenemos que exprimir, tenemos que hacer preguntas. Yo siempre digo que lo importante es preguntar qué es lo que yo quiero saber y cómo lo puedo preguntar, porque depende de cómo yo lo pregunte, voy a encontrar una respuesta u otra, o me voy a ir a una fuente u otra. Entonces, pero sí lo hay. Y luego no he dicho que entre los regalos parece que, y entre la educación que recibieron, también tuvieron nociones de cocina. Y parece que Catalina, es que el fruto no me lo sé porque tiene un nombre muy raro, lo tengo ahí escrito, pero hacía una mermelada con un fruto que le traían de no sé dónde, y entonces le mandaba a la familia para que lo probaran, porque debía estar muy rico. Entonces, quiero decir que hasta qué punto no es un regalo frío, ¿no? De decir, bueno, pues yo te mando eso, una arqueta de no sé qué, un cofre, pues para que lo tengas. No, es que te mando una mermelada que he hecho yo. Quiero decir, ¿cómo no podemos leer que hay detrás de esas cosas sentimientos? Hay que leerlo, o hay que interpretarlo. Y sobre la otra parte de la ponencia realmente, que es ese carácter dinástico, ¿no?, de todas ellas supeditadas a la fidelidad a Carlos V. Pero yo me planteo, siendo estas mujeres, a ver, sé que el término no nos gusta y tal, pero parece ser tan empoderadas, ¿no?, con ese ambiente reflexivo que decía Leonor, que se habían criado con Margarita y demás. ¿De verdad ellas no llegaban a plantearse por qué tenemos que tener esta supeditación al 100% a la figura de Carlos? Aparte que sí, que el carácter dinástico, bueno, ya lo sabemos, pero ¿realmente ellas se lo llegaban a plantear o estaban tan adoctrinadas, entre comillas, que no se lo, ¿sabes?, que no se lo planteaban? Y, perdón, sí, y es que quería también, bueno, sí, más o menos era eso. Y
también en su vida diaria, en su vida cotidiana, ellas estaban supeditadas al poder de algún hombre, aparte de en su esfera pública. En su esfera privada se sabe algo de si estaban supeditadas. Ya no sé si estuvieran casadas o no, pero eso sí, claro. Pero si, por ejemplo, Carlos V podía regir sus vidas a niveles cotidianos o privados. A ver, la primera pregunta, ¿cuál era? Sí. Que si ellas no se sentían, que si realmente tenían ese ambiente tan represivo y tal, ¿por qué no se empoderaban? Sí, bueno, yo creo que es que cuando te educan y te educan en unas ideas y en un sí, yo puedo hablar. Y en un papel que debes cumplir y te lo crees y lo asumes, obras en consecuencia. Entonces, te planteas, claro, no siempre, sobre todo cuando se hace política, no siempre se puede estar de acuerdo con el, digamos, con el jefe, ¿no? Claro, y por eso yo he dicho que cuando María ve que va a suceder Felipe II y que no hay sintonía política con él, ella se retira. Se retira, ¿por qué? Porque no quiere crear fricción, lo que no quieren es crear debilidad, ni fractura dentro del grupo, dentro del clan. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Entonces, bueno, pues el adoctrinamiento era muy fuerte, claro que era muy fuerte. Y luego a nivel privado ellas tenían mucha libertad. O sea, una cosa es su representación pública y otra cosa es a nivel privado. Claro que, sobre todo, fíjate que muchas de ellas, se sabe que, por ejemplo, Leonor, pues estaba muy descontenta con Francisco I. Se dice de María la emperatriz que su marido era bastante borrachín, no quería decirlo, pero bueno, y que además era como mucho más tolerante con el protestantismo, cosa que a ella no le gustaba nada. Y parece que ella, no diré espiar, pero una palabra parecida, lo hace dándole cuenta a Felipe, a su hermano, de lo que pasaba, para que estuviera atento y cortara. Es decir, que ahí incluso antepuso los intereses de su hermano a los de su marido, con lo cual obraba no, en su vida privada. Yo creo que ellas obraron con bastante libertad y de hecho por eso cuando decían yo no me caso, no las obligaron. Claro. María de Hungría no se casó, Juana que se quedó jovencísima, viuda, que además parece que era muy guapa y hombre, y era la hija de Carlos V. Y sin embargo ella dijo que no se casaba y no se casó. Y se llevaba muy bien, como he dicho antes, con el grupo de Éboli y parece que si se puede decir de un hombre que tuvo ascendencia sobre ella fue Francisco de Borja, pero era a nivel espiritual. Claro. O sea que no la iba a constreñir en otras cosas, ¿no? Muy bien, cuestiones, comentarios por parte del público. Jaime. Te pregunto el primero para no dejarte para el final. Sí, profesor Janssens. ¿Dejamos aquí el micrófono, por favor, al profesor Janssens? No le veo. Está aquí detrás de la columna. Ya lo sé. Sí, pero... sí, si se puede levantar para que le vea, si no le ve la... Gustav Janssens de Lovaina, en Bélgica. No tengo una pregunta, pero algunos comentarios sobre todo a la figura de Margarita de Austria. En mi opinión, Margarita de Austria no se encuentra muy bien situada en la serie de las mujeres que han hecho aquí en relación de la dinastía. Y no ha sido capaz de mantener la concordia en los Países Bajos, tampoco ha sido capaz de mediación en los Países Bajos. Y en relación de la dinastía, se puede decir que sí ha seguido la política de su padre, Carlos V, la política en contra de los protestantes y también en el conflicto con la nobleza. Fue muy dura con los nobles y lo mismo que ha hecho su padre. Por ejemplo, ha sugerido a Felipe II de demolir la abadía de San Miguel en Amberes. Felipe II no fue de acuerdo y tampoco el duque de Alba. Y
sabemos que los contemporáneos han dibujado una imagen positiva de Margarita de Austria después de su salida de los Países Bajos, pero cuando se estudia la correspondencia entre Margarita y Felipe II, se ve que la desconfianza fue mutua, sobre todo porque Margarita ha siempre defendido los intereses de la familia de su marido, de los Farnesio, por tanto, Margarita de Parma, Italia, hablando de Margarita de Parma. Y que Felipe II ha siempre negado estos intereses. Y después, en la segunda parte de su gobierno, con su hijo, Alejandro Farnesio, la desconfianza entre madre y hijo fue completa. En este caso, me parece que la opinión que tenemos o que tenemos hasta aquí, hace ahora, no es una imagen fiel a la persona que ha hecho una política muy propia, inspirada por los intereses de los Farnesio y no de la familia de los Habsburgo. Yo lo que tengo entendido, por lo que he estudiado, es que Margarita de Parma, cuando fue elegida para ponerse al frente de los Países Bajos, era que como ella era de allí, que iba a conocer mejor las cosas. Y parece que incluso cuando empezaron los problemas, la entrevista que van a tener el Egmont y Hort, que vienen a España, fue ella la que ella se llevaba mejor con ellos y les dijo ir a hablar con Felipe II y tal. Y se encontró con un muro que era Felipe II. Entonces parece que ella se encontró en ese sentido que no había tampoco sintonía, y aunque quiso ser más tolerante y para que las cosas no se desmandaran como luego pasó, pues ella obró de esa manera, pero que no era lo que quería Felipe II. Entonces ella se va. Y luego cuando vuelve, claro, ella ya está muy afincada en Italia. Y de hecho, cuando con su hijo ya tampoco se lleva bien, ella se vuelve al Áquila, gobierna allí también esos territorios y se dedica al patronazgo religioso, con lo cual se desvincula. Y volvemos a lo de antes, cuando no hay una sintonía política, no combaten, se quitan de en medio, porque no quieren crear fricciones, no quieren crear problemas, no porque ellas no sepan ejercer el poder, sino porque tienen eso, tienen en la mentalidad que hay que defender la dinastía hasta tal punto que más vale que yo me retire antes que crear un problema. Entonces, es una mujer muy interesante, además vivió mucho, o sea, con lo cual pues se la puede ver en diferentes facetas, pero yo he leído cosas de ella, sobre todo dispersas. No conozco una biografía de ella, no sé si existe. Sí existe, pero es El micro, por favor. Sí, Aquí. una biografía existe, es del británico Stein, pero es mala. Ah. Es la última. Podemos ver que el profesor Stein no ha estudiado los originales en Simancas. Y cuando, sobre todo en los años 60 y 70, se ve que el corriente no pasa entre el rey y Margarita. Y fue una oposición tremenda entre las opiniones dinásticas de Margarita, es decir, de los Farnesio y de Felipe II. Y claro está que en los Países Bajos su primer gobierno fue un fracaso. Y no ha ayudado a matizar las tensiones, no. Por después se ha
opuesto el duque de Alba a Margarita, como se ha opuesto Felipe II a Carlos, pero en mi opinión debemos constatar que es una continuación de la misma política. No podemos decir que la política de Felipe II es en oposición a la política de su padre, y tampoco Margarita ha seguido la política dura de su padre y no ha podido dominar la situación en los Países Bajos. Es mi opinión y espero publicar este... No pudo, claro, pero no pudo porque ella tenía unas opiniones y Felipe II tenía otras, mucho más intransigentes que ella, que era más tolerante. Entonces... Si ella fue más tolerante... o más pragmática. Tampoco, no. No tengo buena vista sobre todo lo que he leído en la correspondencia. Vamos a ver. Muchas gracias, profesor Janssens. Creo que tenemos otra intervención. No, yo quería comentario, pregunta. Sí. No, pregunta. Yo quería preguntarte una cosa. Tú has puesto un escenario precioso y todas se llevan fenomenal. Cualquiera de nosotras que tenemos cierta edad, yo creo que en la documentación tienes que encontrar rencillas, enfrentamientos, celos. No me puedo creer que en la documentación no aparezca eso entre tantas hermanas. Porque mi experiencia, yo no tengo hermanas, pero yo veo a mi familia y de primero de carrera. O sea, porque esa me ha dicho, porque la otra. Entonces, no sé, cómo en un mundo con tanto poder no tiene no se refleja en la documentación ese tipo de vida cotidiana, de enfrentamientos. Yo estoy segura que algo tiene que aparecer. Dínoslo. Que nos diga la verdad, Bueno, quizá la clave está en que como no convivían todas, al no convivir no había roce, no había problema. Si es que convivían cuando eran pequeñas, pero luego se iban y luego si volvían era al cabo de tiempo, y yo no he leído, las cosas que he dicho y tal. Si hubo, que seguramente habría habido cosas, pero serían sin importancia, porque realmente yo creo que lo que sorprende es esa unión. A mí es lo que me sorprende favorablemente. El micro, que lo tienes a la mano. Cualquiera que conoce el mundo de las mujeres, y yo tengo una extensísima experiencia, os aseguro que eso es así. Vamos, pero vamos, sí que nosotros... Eso es un tópico. No, un tópico no, contrastadísimo. Yo te puedo decir que tengo una experiencia muy larga en la vida y muy cercana, de muchos años de trabajo. Y eso es una... igual que nos movemos por tópicos, Concha, igual que hablamos, en la época se hablaba de la locuacidad de las mujeres, que si éramos parlanchinas, parleras, también se habla de que las mujeres, siempre se chinchan. Y date cuenta que también hay mucha solidaridad entre las mujeres. Hay que buscar la solidaridad más que lo otro. Existe, bueno, pero quizá se busca también la manera de superarla. Entonces yo además lo que estaba hablando era alrededor de Carlos, y luego más bien la faceta pública, porque cuando yo hablaba de los retratos y tal, eso es representación. Eso es representación, y eso es lo que ellas querían, representar frente al mundo. Pero no estaban a lo mejor diciendo si eran débiles o no, teniendo en cuenta además, como he dicho también, en los manuales de civilidad de la época, el autocontrol es una de las cosas que se recomendaban. Entonces, ¿por qué nos parecen a veces tan hieráticos y que no dejan traslucir sus sentimientos? Porque era lo que les decían, que en público no se pueden hacer determinadas cosas. Y en los manuales de civilidad o de urbanidad, como queramos llamarlos, te decían cómo actuar, cómo estar en todo momento y lugar. Y ellas lo aprendían. Ya digo que los manuales de civilidad, desde el cortesano hasta el de Erasmo y luego muchos otros que va a haber en la época, se ponen de moda y se enseña a la gente a ser civilizado, educado. Tenemos dos intervenciones más que cuente. Le damos primero la intervención a la alumna. Sí, preséntate, por favor.
Soy Ana otra vez, que he hablado antes, y nada, un breve comentario. Yo estoy estudiando a Margarita de Austria y estoy estudiando su paso en Castilla, los 2 años que está aquí ella cuando es joven y está a la vera de Isabel la Católica. Y bueno, sí que sé por la documentación que sobre todo las cartas entre Maximiliano, su padre, cuando está en Alemania, y los reyes católicos, que el mensajero es Fuensalida, el embajador, hay muchas rencillas finales en esa última época en la que Margarita está con los reyes católicos, que ya tienen nada más que 19 años, pero ya están un poco hartitas la una de la otra, si me permiten la expresión. Así que, y cuando Margarita vuelve a Flandes, que vuelve justo en el bautizo de su sobrino Carlos V, de hecho retrasan el bautizo para que esté ella presente porque es la madrina, Juana está allí, Juana es su cuñada, y se ve que la relación entre cuñadas tampoco fue del todo buena. Así que las rencillas existen porque tampoco es... Yo es muy somero todo porque yo estoy haciendo mi doctorado, no tengo la experiencia ni la sapiencia que tienen ustedes, pero bueno, he encontrado casos de que mal. Las relaciones entre mujeres... Pero sí, yo creo que es humano, el que una persona, digamos, te caiga bien o te caiga mal. A veces ni siquiera sabes por qué te ocurre una de las dos cosas. Pero eso no invalida para nada el papel que ellas estaban cumpliendo. Entonces, quiero decir que depende de dónde queramos incidir, si estamos haciendo un estudio de las mujeres, digamos, en el poder, pues un poco muestro lo que yo he querido mostrar, ¿no? Pero si estuviéramos haciendo un estudio de otro tipo, como más personal, viendo más antropológico y tal, pues seguramente tendríamos que fijarnos en otras cosas, pero desde luego que hubiera rencillas, pues es normal. Que una mujer de 19 años tuviera problemas con su suegra, es normal, pero la normalidad es una cosa y cuando excede esa normalidad es cuando se crea el problema. Entonces, ella con su padre también tuvo problemas porque su padre tampoco la trataba bien siempre y tuvo desconfianza y tal, pero actuó siempre en beneficio. Y luego con su cuñada, es que a Juana, desde que llegó a Flandes, lo primero que le hicieron fue quitarle todo el séquito que llevaba y se vio sola y le hicieron un aislamiento que hoy llamaríamos moving desde el principio, o bullying o como se llame. O sea que realmente lo entiendo, pues porque ella se debía creer, claro, que era el centro de atención y que la cuñada, pues, pero empezó su marido, o sea, Felipe, y eso también hay que entenderlo. Y si la otra no tiene un carácter muy fuerte, pues... El micro, por favor. Era su hermano, defiendes a tu hermano y no a tu cuñada, yo lo entiendo así en una relación humana. Sí, pero cuando llegó al principio, que tampoco la conocían mucho, pues podían haber sido un poquito más tolerantes, ¿no? O más abiertos a ver cómo era ella, a ver cómo tal, y sin embargo parece que desde el principio se portaron mal con ella. Tenemos otra intervención por parte del profesor Contreras. Se ha animado. Muy breve. Levanta la mano el primero, Lo que pasa es que lo hemos ido dejando para... Una sola cuestión, aparte de felicitarte por la conferencia que has dado. Acércate un poco el micro, por favor, sí. Controlas muy bien el periodo. Pero hay un momento, es hacia 1555-56, en el que se puede percibir la tensión dinástica y el papel que tienen estas mujeres, que es la famosa conferencia, o mejor dicho, la famosa regañina de Bruselas, donde había que repartirse el imperio. Sí. Pregunta, ¿qué papel tienen ahí las señoras? Pues ahí, por lo que yo he leído, claro, el problema estaba entre Fernando y Carlos, claro, porque Carlos no quería desmembrar, eso lo sabemos, y Fernando quería, claro, quedarse con aquellos territorios. Pues parece que María fue ahí la que impidió que se pelearan los hermanos. Eso es lo que yo he leído. No, la pelea está contada y narrada, la escribió hace ya... Sí, bueno, pero que se pelearan del todo, quiero decir, que se... Parece que ella ahí hizo una labor de mediación. Yo es lo que he leído, pero no de primera mano. Es tan importante el problema que determina la división de un imperio. Claro. Y determina que la rama de los Austrias se divida en dos, el imperio y la rama española. Sí. Es importante saber
muy importante saber el papel de estas damas, porque Carlos no estaba dispuesto en principio a dividirlo, porque es más, había declarado ya a Felipe emperador, ¿no? Y luego la tensión, es decir, la relación, por ejemplo, entre Fernando y María. ¿Quién era María realmente? Yo he leído eso, que no, entre Carlos y Fernando, sí. que ella me dio. Pero me dio para romper. Para evitar que se llegaran, no, a lo mejor fue que la cesión que hace Carlos V a Fernando para que no se peleen, porque al final fue una cesión, pues que la otra interviniera para que hubiera habido eso en vez de haberse roto del todo, o que se hubieran peleado los hermanos, o vete a saber, porque claro, si no se hubieran llegado a ese acuerdo, ¿qué es lo que habrían hecho? ¿Haber metido las tropas en Viena, Carlos? Claro. No sé, pero realmente... Claro, es que no había otra opción. Entonces yo no lo sé. También es verdad que tal como se quedó allí, que luego los hijos de María vinieran a educarse a Madrid, que esa tutela que tenía Felipe II sobre el imperio y que se va a romper luego en la Guerra de los 30 años, a lo mejor fue un acuerdo, pero desde luego María con Felipe II no tenía muy buenas relaciones, no sintonizaron desde el felicísimo viaje, parece. Y yo he leído eso, pero no he visto la documentación. No te puedo decir, pues mira, yo lo leí en tal documento, porque yo he hecho un estudio bibliográfico más que... El libro de Elena Salgado cuenta la geopolítica, no la trastienda. Ya, ¿no? Claro, por eso, pero... ¿Alguna intervención más? Allí al fondo tenemos 2 minutos y medio. Es igual. Hola. Yo soy Elena Manchado de la Complutense, ya me presenté esta mañana. Yo solo quería preguntar, en esto que la historia de las emociones que venimos hablando, a mí me parece que es algo que los historiadores a veces no nos queremos meter por no correr el riesgo de a lo mejor transponer unas realidades que nosotros queremos normales en nuestra... por no querer transponer lo que sentimos hoy al pasado. Mi pregunta en ese sentido es, ¿encuentras unas diferencias muy grandes respecto a lo que hoy entendemos como, por ejemplo, amor filial o el amor entre una pareja respecto al pasado? Y si es así, ¿cómo salvas esa brecha? Bueno, primero, yo no soy especialista en historia de las emociones, porque además es una línea historiográfica que no lleva mucho tiempo. En España, pues hay un libro que dirigen Jay Samelan, que es profesor de la Autónoma, y María Tausiet, que ellos son los coordinadores. Es una obra colectiva y, por ejemplo, la introducción está muy bien porque te hace todo un repaso historiográfico sobre esta línea de investigación. Entonces, bueno, te digo eso porque puedes acudir a verlo. Eso es una cosa, y ya te digo que yo no estudio concretamente esa línea. Leo cosas, pero yo no la trabajo. Y luego, respecto al amor, por ejemplo, que has preguntado, el amor filial o tal... Claro que hay diferencias, muchas diferencias, entre otras cosas porque nosotros concebimos el amor de una manera y ellos lo concebían. Vamos a ver, yo sobre todo cuando he estudiado el amor a través de los textos, en el siglo XVIII hay muchas recomendaciones de padres a hijos diciéndoles que nunca se casen por pasión. O sea, ellos como que identifican el amor con la pasión, porque como los matrimonios eran concertados y como los matrimonios lo que tenían en cuenta era el linaje, ya fuera de una familia aristocrática o fuera de un comerciante, o sea, ahí lo que primaba era los intereses económicos. Entonces tenemos muchísima iconografía de acuerdos matrimoniales que se hacen hasta en tabernas, en el caso de Holanda. Y ¿qué es lo que se hace? Se busca tal hija de tal familia con tal hijo de tal familia. Se casan y lo que se espera es que se respeten. Efectivamente, en una convivencia de respeto puede surgir un cariño, pero eso no es lo que nosotros identificamos con amor.
Sin embargo, en el mundo protestante, concretamente Bucero, un líder protestante, tiene un libro, ahora no me voy a acordar del título, pero él habla de porque es verdad que en el mundo protestante, y hoy lo ha dicho esta mañana el profesor Chaparro, que hay muchas diferencias. Él se estaba refiriendo a la religión, pero en la vida cotidiana lo vemos, en la familia. Entonces, él habla de la conyugalidad, que por eso quizá esa conyugalidad es lo que te presupone esa mayor igualdad entre los cónyuges que pueda existir en el mundo católico. Entonces, él tiene en este libro, que no recuerdo el título, hablando de los cónyuges, recomienda que tengan sexo porque dice que es una manera de unión. Claro, en el mundo católico eso para nada, porque es la procreación, el fin primordial del matrimonio, y no hay que gozar. Y si gozas, como encima seas mujer, vamos, el colmo. Entonces, lo que vamos a encontrar es eso, es respeto. O sea, son matrimonios casi siempre donde hay mucho respeto. Yo creo que más cariño o amor, pero ellos diferencian entre lo que es pasión del amor. Gracias. Pues muchísimas gracias. La campana ha sonado, hemos llegado a su fin. La verdad que en esta ponencia donde hemos rozado esa línea fina, ¿no?, entre lo que son los sentimientos, lo que es el afecto, lo que es la vida privada. Hablamos de rencillas que nunca se expresan de manera abierta, y lo que es lo público, ¿no?, y lo que es el bien común, por decirlo de alguna manera, y seguramente pues dará lugar a más conversaciones, a más debate a posteriori. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias a la profesora Franco por su intervención, muchísimas gracias a nuestra comentarista y muchísimas gracias a vosotros por vuestras intervenciones. Seguimos mañana. Muchas gracias.